comenzar, mis queridos, estamos siguiendo una serie de estudios bíblicos, estamos casi ya llegando al fin de esta linda serie de predicaciones que hemos realizado a través del verano. Los meses de enero y febrero hemos dedicado este tiempo para poder estudiar esta serie que se titula Aprendiendo de las virtudes del Maestro. ¿Y cuál es el fin de esta serie? Es mirar ciertas virtudes, cualidades, características de nuestro Maestro, del Señor Jesucristo, con el fin de que cada hijo de Dios, cada creyente, lo imite en estas virtudes. Y a través de este tiempo hemos aprendido muchas y preciosas virtudes de nuestro Señor, tales como la humildad y la mansedumbre del Señor. Hemos aprendido de la compasión de Cristo, hemos aprendido acerca del perdón de Cristo, de la paciencia de Cristo, la obediencia de Cristo, el sacrificio de Cristo, la misericordia de Cristo. Preciosas virtudes. Creo que tenemos mucho trabajo por hacer aún al considerar estas virtudes y tratar en nuestro corazón de poder imitar a nuestro Maestro en nuestra vida cristiana. Necesitamos tanto aprender de nuestro Maestro, del Maestro de los Maestros. Él es nuestro referente, Él es el mentor, Él es la persona que todo creyente debe querer siempre imitar en su vida cristiana. No en vano nos llamamos cristianos o cristianismo, seguidores de Cristo, seguidores de nuestro Señor. Para comenzar el día de hoy, quiero llevarles a considerar y escuchar una conversación, un diálogo que nosotros podemos encontrar y que de hecho si usted lo puede buscar en internet, si lo busca lo puede encontrar. Es un diálogo entre la reina de Inglaterra y el gran conocido pastor y predicador Charles Spurgeon. Y es interesante, la reina de Inglaterra en una ocasión le solicitó al pastor y predicador Spurgeon que trabajara junto a ella. Todos nosotros sabemos que Spurgeon se caracterizaba por tener una gran oratoria y tenía una forma muy particular de predicar. Probablemente esto fue lo que captó la atención, ¿verdad?, de esta mujer, de esta persona, como es la reina de Inglaterra. Y tenemos aquí la conversación que ellos sostuvieron. La reina de Inglaterra le dijo lo siguiente: Señor Spurgeon, deje su pastorado y venga a ejercer un cargo como mi mano derecha en mi república. Qué lindo ofrecimiento, ¿no? Deje su pastorado y venga y trabaje junto a mí. Trabaje junto a mí en mi república. A lo cual él respondió. Usted sabe que Spurgeon tiene cierta, ¿verdad? Es como un poco sarcástico muchas veces, pero él le dice lo siguiente: le agradezco la oportunidad que me está dando, dice Spurgeon, pero no puedo bajar de puesto. Interesante. La reina le dijo lo siguiente: ¿está usted loco?, le dijo a Spurgeon. ¿Va a comparar usted un pastorado con ser canciller en mi república? A lo cual Spurgeon contestó: tiene razón, mi reina. Estaría loco si lo comparo. Porque el cargo que usted me está ofreciendo es de este mundo y tiene un fin. Pero el llamado que recibí de Dios viene del cielo, tiene galardones y son eternos. Qué preciosa conversación, ¿o no? Y qué preciosa convicción de este hombre del Señor. Mis queridos hermanos, tal como lo vemos reflejado en esta conversación, hoy vivimos en un tiempo en el que la mayor grandeza del hombre parece ser directamente proporcional al cargo o a la posición que ocupa. Y no en vano la gente aspira a poder ser gerente o subgerente, gerente general, a poder llegar a cargos importantes, a poder tener quizás su rostro enmarcado en un cuadro. Hoy estamos en un tiempo en el que pareciera que lo que da sentido a nuestra vida y a nuestra existencia es cuál es la posición que nosotros ocupamos. Sin embargo, mis queridos hermanos, hoy aprenderemos imitando el ejemplo más glorioso de nuestro Maestro, que no hay nada más glorioso y más honorable que ser todo lo opuesto de estas posiciones y estos cargos. Es el ser siervo de todos. Así como Spurgeon, nuestro sentir debe ser imitar a nuestro Señor Jesucristo y no anhelar una posición para ser el Señor de los demás,
sino anhelar el estar por debajo de los demás para ser siervos de los otros. Es por eso, mis queridos hermanos, que hoy aprenderemos y consideraremos juntos aprendiendo del servicio de Cristo. Aprendiendo del servicio de Cristo. Y tan solo mencionar ese título, yo no sé si eso le impacta. Nos impactaría que la reina de Inglaterra, ¿verdad?, hubiese estado sirviendo. El Rey de Reyes y Señor de Señores nos enseña a servir. Tan solo el título ya nos impacta, aprendiendo del servicio de Cristo. Le invito a abrir su Biblia conmigo ahí en Marcos, capítulo 10, verso 45. Y hoy vamos a considerar solo un versículo de la palabra del Señor. Marcos, capítulo 10, verso 45. Pero el señalar que va a ser un solo versículo, no le haga pensar de que va a ser breve la predicación. Pero ¿cuánta riqueza podemos encontrar en un solo texto en la palabra del Señor, como es Marcos capítulo 10, verso 45? Y quiero invitarles, mis queridos, a que nos pongamos en pie y que al unísono, juntos, podamos leer este texto, que creo que es digno de que lo leamos todos juntos. Es un precioso texto de la palabra del Señor, y leemos juntos y posteriormente vamos a orar. Y a la cuenta de 3 leemos. 1, 2, 3. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque hoy queremos considerar este ejemplo maravilloso de nuestro Señor, siendo el Rey de Reyes, Señor. Nos deja un ejemplo de servicio, Señor. Gracias por este texto, estas palabras, quizás tan breves, Señor, pero de lo cual podemos aprender tanto de nuestro Maestro, Señor. Háblanos hoy, Señor, a través de tu palabra. Te lo rogamos a través de Cristo nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis queridos hermanos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Evangelio de Marcos es un evangelio tremendamente interesante. Se le ha llamado el Evangelio de Marcos como el Evangelio olvidado. ¿Por qué el Evangelio olvidado? Porque generalmente tomamos más atención a el Evangelio de Mateo, tantas citas del Antiguo Testamento, un precioso evangelio. El Evangelio de Lucas, tantos detalles de la vida de Jesús que en otros evangelios no hay. El Evangelio de Juan, ¿qué decir? Hablar de la deidad de nuestro Señor Jesucristo como en ningún otro libro de la Biblia. Pero el Evangelio de Marcos pareciera que no es tan atractivo para muchos. Sin embargo, este llamado Evangelio olvidado es un evangelio muy apasionante. Este Evangelio de Marcos se caracteriza, en primer lugar, por ser un evangelio breve. Si usted recuerda, el Evangelio de Mateo tiene 28 capítulos, en el Evangelio de Lucas tenemos 24 capítulos, en general hay bastantes capítulos, pero en el Evangelio de Marcos tenemos tan solo 16 capítulos. Es un evangelio breve. Sin embargo, es probable, y por lo que dicen muchos eruditos, es que este haya sido el primer material, el primer evangelio escrito. Y que a partir de este material los otros evangelistas se hayan basado para poder escribir los otros evangelios. ¿Por qué pensamos esto? Bueno, porque Juan Marcos, que no era un apóstol, dice la palabra del Señor que era hijo espiritual del apóstol Pedro. ¿Sí? Y el apóstol Pedro lo menciona ahí en su carta, capítulo 5, verso 13, le llama de esta manera, se refiere a Marcos como su hijo. De manera que casi muchos lo han llamado a este como el Evangelio de Pedro, que fue escrito por Juan Marcos. Pero de alguna manera fue Pedro el que vivió todas estas cosas y que se la transmitió a su hijo, Juan Marcos, enseñándole, y él dejó registrado este libro. Juan Marcos, o el Evangelio de Marcos, se caracteriza por algo muy particular. Es un evangelio dinámico. Es un evangelio rápido. Si usted trata de leerlo desde principio a fin, se va dando cuenta que Marcos casi es como que no pierde tiempo y avanza y avanza. No quiere detenerse en tantos paréntesis y va a repetir mucho e inmediatamente. O al otro día. Y luego esto. E inmediatamente. Palabras que repite mucho Marcos porque él quiere avanzar. Es un evangelio muy dinámico. Muy dinámico. Podríamos decir muy acelerado, Marcos. Pero esto tiene otra razón también, no solamente es muy dinámico, sino que es muy selectivo. Porque Marcos quiere llegar a un punto.
Marcos, por así decir, va a 160 kilómetros por hora, pero va a llegar en un momento en el que él va a reducir la velocidad, y eso se encuentra en el capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Y desde el capítulo 11 al capítulo 15 vamos a tener lo que se llama la Semana de la Pasión, donde Marcos reduce la velocidad y donde nos va a llevar lentamente a lo que es cuando Cristo se aproxima a la cruz, en esos 6 días antes de la muerte de Jesús. Interesante, capítulos del 11 al 15. Estamos hablando de que el 30% de este libro se enfoca en esos últimos 6 días. Por eso Marcos es muy selectivo. Quiere avanzar rápidamente porque allá quiere llegar a esa semana de la pasión. Por tanto, mis queridos, estamos en el Evangelio de Marcos, y como alguien dijo con respecto al Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos se puede resumir en la semana de la pasión con una larga introducción. Y casi eso podríamos decir. Allá quiere llegar, pero va a introducir con una larga introducción en los capítulos del 1 al 10, antes de llegar a esta semana de la pasión, capítulos del 1 al 10, contestando 2 interrogantes muy importantes que Marcos va a realizar. 2 interrogantes con respecto a Jesús. Y esto es muy evidente a lo largo que va transcurriendo el escrito de Marcos. La primera interrogante, antes de llegar a esa semana de la pasión, va a ser ¿quién es Jesús? Esa es la primera interrogante. Si usted observa, capítulo 1, verso 1, va a comenzar justamente hablando de quién es Jesús, cuál es su identidad. Marcos va a decir, el mismo, el que está escribiendo, principio del Evangelio de Jesucristo, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Está hablando de quién es, lo que le interesa. La primera pregunta es, ¿quién es este Jesús? ¿De qué se trata este hombre? ¿Quién es? ¿Quién realmente es? Luego va a enfocarse en los demonios. Los demonios van a hablar algo con respecto a Jesús. Marcos va a decir, es hijo de Dios, pero luego los demonios en distintas ocasiones van a hablar acerca de quién es este hombre, quién es Jesús. Ahí tenemos en Marcos 1:24, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Luego en el capítulo 3, verso 11, demonios nuevamente dicen, tú eres el Hijo de Dios. Y capítulo 5, verso 7, que observamos ahí, en esta porción, capítulo 5, verso 7, dice, y clamando a gran voz, un demonio dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Marcos va a declarar quién es Jesús, el Hijo de Dios. Los demonios van a declarar quién es Jesús. Pero también, donde va a haber un quiebre en este libro, va a ser en el capítulo 8, verso 29, donde Pedro, y da mucho sentido que Pedro haya estado compartiendo esto a Marcos, Pedro va a decir, por así decir, lo último, lo final. Este es Jesús. Capítulo 8, verso 29, usted lo puede observar. Capítulo 8, verso 29 dice, entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Porque algunos decían que este Jesús era Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Pero Él se va a dirigir a los discípulos del Señor y les va a decir, ¿y vosotros quién decís que soy? Y ahora dice, respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Ya se sabe quién es este hombre. La primera interrogante llega a su fin. ¿Quién es Jesús? Es el Cristo, el ungido, el Mesías prometido. Es el Cristo. El Mesías que venía con una misión a esta tierra. Y una vez que esta interrogante se resuelve, ya sabemos quién es Jesús, va a haber un quiebre en el Evangelio de Marcos, porque ahora viene otra interrogante que Marcos va a plantear. Ya sé quién es Jesús, sé que Él es el Mesías, sé que Él es el Hijo de Dios que ha venido a esta tierra con una misión, pero la pregunta natural, ¿cuál es? ¿Cuál es esa misión? ¿A qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Y esa es la segunda interrogante que Marcos va a plantear. ¿Qué hará Jesús? E inmediatamente, luego de capítulo 8, verso 29, va a venir la primera anunciación de la muerte de Jesús. El primer anuncio de su muerte. Una vez que ya sabemos, Él es Jesús, el Mesías, ahora se va a encargar de mostrarnos a qué vine. ¿Cuál es mi misión?
ya sé que eres el Mesías, ya sé que eres el Cristo, el Mesías prometido, pero ¿a qué viniste a esta tierra? Y ahora Él va a anunciar 3 veces, en 3 ocasiones va a anunciar su muerte. Y en estas 3 ocasiones vamos a ver una respuesta orgullosa de parte de sus discípulos. Y una respuesta totalmente, podríamos decir, sin sentido, sin prestar atención a lo que el Señor está diciendo. Ahora bien, no podemos nosotros juzgar desde acá y decir los apóstoles nunca entendieron nada. Probablemente si hubiésemos estado ahí con el Señor tampoco hubiésemos entendido lo que Él estaba diciendo. Y el Señor Jesucristo, ahí en Marcos capítulo 8, verso 33, un poquito antes del 31, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Capítulo 8, verso 31. Dice, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y más encima, capítulo 8, verso 32 nos dice, esto les decía claramente. Jesús no les escondió lo que Él iba a hacer. Él les dijo claramente, esto va a pasar, va a ser desechado el Hijo del Hombre. Él iba a ser desechado por los principales sacerdotes, iba a morir, iba a resucitar al tercer día. Sin embargo, vemos inmediatamente la respuesta de un apóstol que es Pedro. En el capítulo 8, verso 33, dice, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Verdad? Y como nunca esto te acontezca, le decía Pedro. Bueno, vamos a ver la segunda anunciación en el capítulo 9. Luego de que ya ha anunciado su muerte el Señor Jesucristo una vez, Pedro va a tener una respuesta, va a volver a anunciar su muerte en el capítulo 9, versos del 30 al 32. Usted puede mirar ahí ese texto. Capítulo 9, verso 30 dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Y dice ahí, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y ahí dice el texto, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. No entendían lo que el Señor estaba diciendo, pero aún más, en medio de que el Señor Jesucristo estaba anunciando nuevamente su muerte en este camino por Galilea hacia Capernaum, en este mismo transcurso, ellos van a estar hablando de algo. Y el Señor les va a preguntar, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Se dan cuenta? En el mismo momento que Él está anunciando, yo voy a morir, voy a entregar mi vida y voy a resucitar al tercer día, ellos estaban discutiendo algo. Y dice el verso 34, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Qué buenos discípulos, ¿no? Al mismo tiempo que Él estaba diciendo, yo voy a morir, ellos estaban disputando, en ese mismo camino que Él estaba anunciando, estaban disputando entre ellos quién iba a ser el mayor. Interesante. Pero no va a quedar ahí, sino que por tercera vez el Señor Jesucristo en el capítulo 10 va a volver a anunciar su muerte. Y es aquí en la porción donde estamos, en el capítulo 10, verso 45. Aquí, un poquito más arriba de esta sección donde estamos, en el verso 32, Él va a anunciar nuevamente su muerte y va a contar muchos más detalles de su muerte. Dice el verso 33, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Más detalles. Agrega detalles, por ejemplo, como que va a ser procesado, ¿verdad? Lo condenarán a muerte. Pero va a hablar también de que va a ser burlado, escupido, azotado. Y en ese mismo momento va a acercarse Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, usted recuerda. Se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Nada que ver con lo que el Señor estaba diciendo. Nada que ver. Él les estaba diciendo,
el Hijo del Hombre va a ser muerto, va a ser escupido, azotado, va a resucitar al tercer día, y ellos en ese mismo momento están diciendo, Señor, danos lo que nosotros queremos. Interesante, ¿no? Verso 37 dice, ellos le dijeron, bueno, el Señor les preguntó, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Casi esto parece paradójico, como casi entre cómico y trágico. ¿Cómo ellos escuchando que el Señor Jesucristo iba a morir, en ese mismo momento ellos estaban pensando el sentarse a la derecha y a la izquierda, en una posición? Bueno, el Señor Jesucristo en esta ocasión a Jacobo y Juan les va a decir, ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes no saben. Esto no era tan extraño lo que ellos pedían, porque en Mateo capítulo 19, verso 28, que es el relato paralelo a lo del joven rico, que está un poco antes a esta sección, dice que Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto se los dijo el Señor, y era verdad. Ellos se iban a sentar con Él, pero ellos quedaron con eso en su mente, al punto de que pensaron, bueno, nos vamos a sentar los 12, ¿verdad? Pero nosotros no queremos estar por allá. Nosotros queremos estar aquí, al ladito. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y quedaron con eso en su mente y no estaban pensando realmente lo que el Señor les estaba diciendo. Que Él iba a morir, que iba a padecer. Mientras Él les enseñaba de servicio, ellos estaban pensando en una posición, en un lugar, en un cargo, en un lugar visible, para ser vistos probablemente, para ser reconocidos. Pero lo más interesante, mis queridos, es que en el verso 41 dice que cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Y podríamos pensar, los 10 entonces estaban bien, porque ellos se enojaron contra Jacobo y Juan, y ellos sí eran humildes, ellos tuvieron un celo, ¿verdad?, por el Señor. Pero no, ese enojarse de los 10 discípulos es una furia, porque ellos querían lo que Jacobo y Juan querían. Ellos se enojaron contra ellos porque ellos querían estar a la derecha y a la izquierda del Señor. Por lo tanto, mis queridos, los 12 discípulos estaban con esto en sus mentes. Ellos querían un lugar, una posición, probablemente ser vistos, ser reconocidos. Sin embargo, desde el verso 42 dice Jesús, más Jesús llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. No será así. Esa posición que ustedes quieren, que ustedes anhelan, no es la grandeza. Eso no es lo mejor. Él le dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En otras palabras, está diciendo el Señor Jesucristo, la grandeza no tiene que ver con una posición. La grandeza no tiene que ver con cuántas personas me están sirviendo a mí. El Señor dice, la grandeza tiene que ver con a cuántas personas yo estoy sirviendo. Esa es la verdadera grandeza. ¿A cuántos yo estoy sirviendo? ¿De cuántos yo soy siervo? 44 dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre. Una vez que Él les ha dicho, les ha corregido y les ha dicho, la grandeza realmente no está en el cargo, en la posición, en ocupar una posición con la reina de Inglaterra, en estar en una posición importante, sino en ser siervo de todos. ¿Por qué? Porque eso vine a ser yo. Y en el centro, casi podríamos decir, de este libro está este texto, verso 45, que para muchos es el centro de Marcos, es el corazón de Marcos, es el propósito por el cual Él vino, es donde ya esta pregunta, esta interrogante de ¿qué hará Jesús? ¿A qué vino Jesús? Se responde. Él le dice, queridos discípulos míos, con mucha paciencia, como hemos visto también que Él ha tenido con sus discípulos, no será así, porque yo, que soy su maestro, yo no vine para tener una posición.
Yo no vine para ser aplaudido. Yo no vine para estar en un cuadro. Yo no vine para ocupar la posición de la reina. Yo no vine para tener una posición preponderante que trascienda quizás. Yo vine para ser su siervo. Yo vine a servirles a ustedes, dice el Señor. Es por eso, mis queridos hermanos, que tanto los discípulos como nosotros necesitamos aprender de nuestro Maestro y imitar su ejemplo de servicio. Por lo tanto, vamos a considerar juntos, mis queridos, 4 verdades en este pequeño texto. 4 verdades del servicio de Cristo para aprender de nuestro Maestro. 4 verdades que el Señor nos enseña en este pasaje, en este texto, con respecto al servicio. En primer lugar, la primera verdad que podemos aprender es la mirada personal en el servicio. La mirada personal. ¿Cómo se mira Cristo a sí mismo? Eso es lo que vamos a observar aquí. ¿Cuál es la mirada personal del Señor? El Señor dice, porque el Hijo del Hombre, el verso 45, la primera parte, porque el Hijo del Hombre, ¿cómo Él se refiere a sí mismo? Este es un término que Jesús utilizaba para hablar de sí mismo y que en Marcos es usado muchas veces. Este término enfatiza la humillación del Señor Jesucristo. Él pudo haber dicho, porque el Dios de la gloria, porque el Dios de los cielos, porque el Rey de reyes y Señor de señores, lo era. Tenía todo para decírselos, pero la mirada de sí mismo fue como del Hijo del Hombre, en humillación. Y en las 3 ocasiones que hicimos mención acerca de la muerte de Jesús, cuando Él anuncia su muerte, se refiere a sí mismo como ¿quién? Como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Él tiene un concepto de sí como de un siervo. La mirada personal que Él tiene de sí mismo no es de la grandeza, no es de alguien importante, es como el Hijo del Hombre que vino a humillarse a esta tierra. Y mis queridos, muchas veces nosotros lo que más tendemos a hacer es buscar cuál es tal vez mi carta de presentación, mi título, mi profesión, quién soy, mi ocupación, mi experiencia, quizás laboral o mi experiencia en la vida. E inmediatamente mi mirada de mí mismo es alguien importante, una persona digna de reconocer, soy yo. Pero qué tremenda verdad la que nos enseña el Señor. Que Él, siendo el Dios de la gloria, tiene una mirada personal, tiene una mirada de sí mismo como de un siervo, humilde. Y en Romanos capítulo 12, verso 3 dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, que ninguno de nosotros tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que nadie tenga un concepto más alto de sí. Ese debe ser nuestra mirada de mí mismo. ¿Cómo yo me miro a mí mismo? Como alguien importante, como alguien, si yo no estoy, nada funciona. Yo soy tan importante para la obra de Dios. Yo soy tan importante quizás para mi trabajo. ¿Qué harían si no estuviera yo? ¿Cómo es nuestra mirada? ¿Cómo es la mirada que nosotros tenemos de nosotros mismos? Pablo es interesante porque en el capítulo 1, verso 1 del libro, la carta a los Romanos, él se presenta Pablo, siervo de Jesucristo. Siervo. Literalmente, un esclavo. Alguien que no tiene potestad por sí mismo, sino que le debe, ¿verdad? Está subordinado a un dueño, a un amo, a un señor. Y él dice, siervo del Señor Jesucristo. Esa fue su carta de presentación. Yo soy Pablo, soy siervo del Señor. Pablo pudo haber dicho, Pablo, el apostolazo del Señor Jesucristo. El apóstol a los gentiles, el único. ¿Cómo habría llegado el Evangelio a Macedonia, a Acaya? ¿Cómo habría llegado el Evangelio en el sector de Asia Menor si no hubiera sido por el ministerio del apóstol Pablo? Pero él dijo, soy un siervo del Señor. Y esto mismo le dice a los Corintios en el capítulo 4, verso 1. Pablo va a decir en el capítulo 4, verso 1, así pues, téngannos los hombres, no por el superapóstol, no por un hombre importante, sino por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios.
¿Qué concepto deben tener de mí mismo? Dice Pablo. Un siervo. Nada más que eso. Esa es mi mirada personal. Esa es mi mirada. Es la mirada de sí mismo. Soy un siervo, dice Pablo. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y ahí en esa ocasión a los corintios le va a decir, porque ¿quién te distingue? ¿Verdad? Porque lo que has recibido, ¿verdad? ¿Cómo te vas a jactar de algo que tú has recibido? Como yo recibo un regalo y digo, miren qué grande soy. No tiene sentido. Él dice, ¿quién te distingue? ¿Por qué te jactas como si no lo hubieses recibido? Bueno, mis queridos, la primera verdad que aprendemos de nuestro Señor es una mirada correcta de sí mismo. ¿Cómo es tu mirada personal? ¿Cómo te miras a ti mismo? ¿Cuál es la mirada que tienes de ti mismo? Como una persona importante que ocupa una gran posición, que tiene una gran experiencia, que es un hijo de Dios espectacular. ¿O es una mirada como de un siervo delante del Señor? En segundo lugar, mis queridos hermanos, la segunda verdad que aprendemos en este texto es el modelo perfecto del servicio. No solamente la mirada personal en el servicio, sino también el modelo perfecto del servicio. La segunda parte de este texto, después de que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él es el ejemplo perfecto del servicio. Él es el ejemplo perfecto del servicio porque Él vino a servir. Y Él dice en este texto, ese es mi propósito. Yo he venido a esta tierra para servirles. Ustedes están pensando en ocupar la derecha, la izquierda, pero yo he venido a servirles a ustedes. Y Él se los demostró. El ejemplo que tenemos descrito allá en Juan capítulo 13, versos del 12 al 15 es impresionante. Si había una labor que fuera lo más bajo que podría haber, lo más humillante que podría haber, lo que nadie hacía, sino tan solo un tipo de esclavo, que era el esclavo más bajo, era lavar los pies de los discípulos. Lavar los pies de las personas cuando llegaban de largas caminatas y lavaban sus pies. Era lo más bajo. Y el Señor Jesucristo les dice ahí en capítulo 13, versos del 12 al 15, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro, y dice ahí, y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Frente a Él tiene un hombre que lo va a traicionar. Frente a Él tiene un hombre que lo va a negar. Frente a Él tiene a discípulos que nunca han entendido realmente el propósito por el cual Él vino. Y Él, no solamente el Dios de la gloria, vino a humillarse a vivir como un hombre en esta tierra, sino que se rebajó a la altura de los pies para lavar los pies sudorosos de sus discípulos. Eso es lo más humillante. Ese es el ejemplo supremo, el modelo perfecto del servicio. Él no solamente se dedicó a quizás hacer una cátedra del servicio, a decirle esto es el servicio, parte 1, parte 2. Él le mostró en la práctica que era servir. Y Él les dijo, de esa misma manera en la que yo les estoy sirviendo a ustedes, ustedes deben servirse los unos a los otros. Y en Gálatas capítulo 5, verso 13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y tristemente, mis queridos, hay muchos creyentes, muchas personas apasionadas por la Biblia, apasionadas por estudiar, apasionadas por la teología. Y en mis años en la facultad también lo pude ver, hermanos. Habían hermanos, buenos siervos del Señor, pero habían otras personas que simplemente iban ¿para qué? Para llenar su mente de teología, de discusiones, ganar una discusión, pelear. Probablemente ganar con un argumento, y sí, muchas veces ganaban, pero cero disposición a servir. Y cuando uno les preguntaba, ¿y qué estás haciendo en tu iglesia? No, nada. ¿En algún ministerio? ¿En alguna? No.
Queridos hermanos, muchas veces somos expertos en estudiar la Biblia. Nos apasiona estudiar la Biblia. Nos apasiona probablemente asistir para disfrutar de la iglesia. Pero ¿le apasiona de igual modo servir a sus hermanos? Porque de igual modo muchas veces lo único que nosotros queremos, siendo muy honestos, y esto no es fácil escucharlo, pero queremos ser vistos simplemente. Y hay como cierta atracción por un púlpito, por verse, por quizás estar adelante. Y es interesante que una vez un pastor que fue a predicar a la facultad, cuando en mi tiempo de estudios, utilizó una ilustración que a mí me encantó, porque la disposición del templo donde él participa le permitía hacer esta ilustración. Y creo que para la disposición que tenemos en este lugar sirve también. Porque si tú quieres servir, decía él, bueno, hay una puerta que abrir adelante. Si tú quieres servir, hay malezas que cortar en la entrada. Si tú quieres servir, hay tierra que barrer. Si tú quieres servir, hay niños a quien enseñar. Si tú quieres servir, hay baños que limpiar. Si tú quieres servir, hay un salón que mopear. Si tú quieres servir, hay áreas de multimedia para servir. Pero a veces nosotros no estamos dispuestos a, entre comillas, hacer el trabajo sucio, a ensuciar nuestras manos por servir a otros. No, es que yo no soy para eso. El Dios de la gloria no vino para ser servido, sino para servir. Pero vino a servirte a ti. Vino a servirme a mí. ¿Escuchó eso? Vino a servirnos, el Rey de la gloria. Vino a servirnos. Mis queridos hermanos, ¿está haciendo algo por servir al Señor? ¿Está involucrándose en el servicio? ¿O simplemente viene a ser servido por otros? Y muchas veces nuestra excusa puede ser, no, si ya está todas las áreas cubiertas, están todos los ministerios listos, todo funciona perfecto. No, mis queridos, hay tanto por hacer en la obra del Señor. Cantábamos hoy. Hay tanto por hacer en la obra del Señor. Hay tanto por qué trabajar. Cosa de que mira a su alrededor. Hermanos que no han sido discipulados. Hermanos que necesitan de su amor, de su apoyo. Hermanos que necesitan que durante la semana se les escriba, se les llame. Hermanos probablemente que están pasando situaciones y nadie más lo sabe. Hay tanto por hacer. No es falta de ministerios, es falta de pasión por servir a Dios. Es falta de pasión. Falta pasión por servir a nuestro Dios. Queremos posiciones y no queremos servicio. Mis queridos hermanos, la segunda verdad que aprendemos del Señor es el modelo perfecto del servicio. En tercer lugar, mis queridos, la tercera verdad que aprendemos del Señor, hemos visto la mirada personal en el servicio, el modelo perfecto del servicio. En tercer lugar, aprendemos el motivo prioritario del servicio. ¿Cuál era el enfoque prioritario? ¿Cuál era realmente lo que movía al Señor? ¿Qué era lo que realmente Él quería? ¿A qué vino? Y aquí se responde su pregunta. ¿A qué vino el Señor a esta tierra? Aquí se responde la pregunta que tanto el Señor Jesucristo ha planteado. ¿Qué hará Jesús? ¿Qué hará Jesús en este Evangelio de Marcos? Aquí se responde, ¿cuál es el motivo prioritario del servicio? Y el motivo prioritario es dar su vida. Es dar su propia vida. Y eso es interesante porque anteriormente, si ustedes pueden observar, cuando Él ha anunciado su muerte, siempre ha hablado de otras personas que le van a entregar. Si ustedes recuerdan en Marcos 8:31, ya hemos leído, pero dice, ser desechado por los ancianos y será entregado y le matarán. Será entregado. La acción recae, ¿verdad?, sobre Él. En Marcos capítulo 9, verso 31 dice, será entregado a los principales y sacerdotes. Y en Marcos 10:33 dice, le entregarán a los gentiles. Podríamos decir, lo van a atrapar y lo van a entregar. Pero ¿qué dice aquí?
¿Qué dice el Señor? Dice, sino para servir y para ser entregado. No, dice para dar su vida. Él no vino casi por obligación. Lo entregaron, claro, lo entregaron. Estas autoridades y estos hombres lo entregaron, pero Él vino a poner su vida. Él vino a sacrificar su vida. Él vino a dar su vida por sus discípulos. Él vino a servir a sus discípulos. Y en 1 de Juan capítulo 3, verso 16 dice, en esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. Nadie lo obligó, nadie lo arrastró a poner su vida. Él puso su vida por nosotros. La colocó voluntariamente, dio su vida. Y dice ahí, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahí en Filipenses capítulo 2, en un precioso texto del cual Mauricio leía en el tiempo del culto, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo escribe una sección, podríamos decir, muy teológica en medio de una carta en la que él quiere resolver un conflicto. Hay dos hermanas, Evodia y Síntique, que menciona en el capítulo 4, que tienen un problema, ¿verdad? Y sus exhortaciones sean de un mismo sentir. Y para eso va a citar esta porción. Probablemente, muchos dicen, era un himno quizás que se cantaba de la iglesia primitiva, y él va a decir, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló al punto no solamente de ser un hombre como nosotros, sino al punto de ir a la muerte. Ese es el motivo prioritario del servicio del Señor Jesús. Él no vino simplemente a servirles, no solamente a lavarles los pies, no solamente a hacer ciertos servicios durante su ministerio. Él vino a morir, dar toda su vida. Y este es el sentir que dice Pablo, es el que usted y yo debemos tener. Ese es el sentir que el creyente debe imitar. El sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios se humilló. Ese es el sentir que nosotros debemos tener. Y ese es el sentir que el mismo apóstol Pablo se encarga de decir que dos hermanos ahí en la carta a los Filipenses tuvieron. Si usted observa ahí, en el caso de Timoteo, él va a decir, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Nadie tiene este mismo ánimo que tiene Timoteo, dice él, que se interese de verdad, sinceramente por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, su propio beneficio, ser servidos, buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero Timoteo sí, era un hombre que tenía este mismo sentir del Señor Jesucristo, que realmente se interesaba, que estaba preocupado y que servía a sus hermanos. Y el otro ejemplo que menciona es el de Epafrodito, que dice en el capítulo 2, verso 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, dice Pablo, a punto de morir, Epafrodito. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Y dice al final en el verso 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como este hombre, a los que son como él, dice. Porque por la obra de Cristo, Epafrodito estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Aún enfermo, este hombre, este hermano, este siervo del Señor, pronto a morir, él estuvo dispuesto incluso a servirle de esa manera a estos hermanos, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en el servicio.
al punto de imitar al Señor Jesucristo, en ese sentir, hasta la muerte. Qué gloriosos ejemplos, ¿no? El Señor Jesucristo, Timoteo, Epafrodito, personas que estuvieron dispuestos a servir a sus hermanos hasta la muerte. Mis queridos hermanos, ¿cómo es nuestro servicio? ¿Cómo es nuestro servicio a nuestros hermanos? ¿Se parece a Timoteo usted? ¿Se parece a Epafrodito? ¿Se parece a su maestro? ¿A nuestro Señor? Finalmente, mis queridos, para ir finalizando, vamos a considerar en cuarto lugar la cuarta verdad que podemos aprender. Hemos visto la mirada personal en el servicio, el modelo perfecto del servicio, el motivo prioritario que llevó al Señor a servir y finalmente el método presentado del servicio. Él vino a dar su vida, pero ¿de qué forma? ¿A través de qué cosa dio su vida? Fue en rescate por muchos. La última frase de este texto. En rescate por muchos. Y esa palabra rescate hace referencia a un pago. El método, la forma, la manera en la que Él puso su vida fue haciendo un pago. Esa fue la manera en la que Él vino a servir. Un rescate, un pago. Es el pago por un rescate. Se refiere al precio pagado para liberar a un esclavo o a un prisionero. Ese fue el pago del Señor. Ese fue el método, esa fue la forma en la cual el Señor Jesucristo vino a servir, vino a pagar. Es un pago. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 18 al 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, el oro, la plata, qué tremendo, la riqueza. Pero no, estas cosas son corruptibles. Ustedes fueron rescatados por un pago que fue la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue el pago. Y eso es lo que se le llama la redención. La redención es un pago que el Señor hizo, no a Satanás, como algunos piensan, sino es un pago que hizo por nuestra redención. A través de su sangre hizo un pago perfecto que satisfizo la ira del Padre. Ese es el pago que hizo el Señor. Ese es el costo de lo que fue el servicio de Cristo. Pero no solamente nos llama la atención la palabra rescate, sino la palabra por que observamos ahí. Porque esa palabra por tiene la idea de en lugar de. En lugar de. Y ustedes saben que el centro del Evangelio, el centro de la vida cristiana es hablar de una muerte, no como algunos dicen, como un mártir, porque Jesús no fue un mártir, sino una muerte vicaria, una muerte sustitutiva en lugar de Él. ¿Qué quiere decir eso? Que Él ocupó mi lugar. En otras palabras, el método presentado, la forma en la que Él vino a servir fue pagando un precio, pero al mismo tiempo fue ocupando el lugar que yo debía haber ocupado. Ocupando mi lugar. Por eso 1 de Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mi querido hermano, honestamente, si esto no nos impacta para servir con toda nuestra vida, con todo nuestro corazón, con toda nuestra pasión al Señor, yo no sé qué más nos podría impactar. Si esto no le impacta y no lo mueve a ser un siervo entregado al Señor, yo no sé qué más le podría impactar. Él vino a servirte a ti. Él vino a pagar por ti y Él vino a tomar tu lugar. Ese es el servicio, pero maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. El justo por los injustos. Ese fue el servicio, ese fue el método. Un pago por el pecador. Querido hermano, no se trata de que no hay áreas para servir. No se trata de que
Probablemente es una iglesia que ya tiene todos los lugares ocupados y que no hay donde servir. Falta pasión por el Señor. Falta pasión por esta verdad del Evangelio. Queridos hermanos, lo único en realidad que nos debe mover en nuestra vida cristiana, a congregarnos, a participar, a animar a nuestros hermanos, a servirnos los unos a los otros, a escribirnos, a llamarnos, a visitarnos, a apoyarnos económicamente, a poder servirnos en áreas como la enseñanza, poner nuestros dones en operación por el servicio del Señor. Lo único que nos mueve es una verdad del Evangelio que nos ha impactado y nos llena nuestra vida, y es ese ejemplo del servicio de Cristo que ahora nos hace no querer hacer nada más que servir solamente para su gloria. ¿Es así en su vida? ¿Es así en su vida? ¿Hay una pasión que no lo deja tranquilo por servir al Señor? Y yo quiero invitarle, mi querido, que hoy cuando salga de esta puerta y vaya a su casa, piense, ¿qué clase de siervo ha sido delante del Señor? Y si es momento para ir delante del Señor en arrepentimiento y decir, Señor, he sido tan frío, tengo tan poco amor por ti y por tu obra, puede ser una buena oportunidad para ir delante del Señor. ¿Qué nos queda a nosotros, mis queridos? ¿Qué nos queda a nosotros? Sino rendir toda nuestra vida en servicio al Señor. Para terminar, en un título, un libro que el pastor Miguel Núñez escribió que se titula Siervos para su Gloria, él cita a un poeta llamado Robert Raines, y él escribe un pequeño poema en la que de alguna manera, aunque nos es tan fácil juzgar a Jacobo y a Juan, o a Juan y Jacobo, con este deseo de sentarse a la derecha y a la izquierda, él muestra a través de este poema, a través de estas líneas, muestra que nosotros somos como Juan y Jacobo. Y eso cuesta reconocerlo. Es fácil desde acá juzgar y decir, ¿cómo ellos dijeron algo así? Al mirar el ejemplo del servicio de Cristo. Pero mis queridos, quizás podríamos partir reconociendo delante del Señor, como es el título de este poema, yo soy como Juan y Jacobo. Y él dijo lo siguiente, y marqué todas las palabras que tienen que ver con uno mismo. Y este pequeño poema dice lo siguiente, yo soy como Juan y Jacobo. Señor, yo evalúo a los demás. Dice, en términos de los que ellos pueden hacer por mí y cómo ellos puedan avanzar mis programas, alimentar mi ego, satisfacer mis necesidades y darme ventaja estratégica. Yo me aprovecho de las personas, aparentemente para tu gloria, pero en realidad es para mi gloria. Señor, vengo a ti a obtener una posición ventajosa y a obtener favores especiales. Tu guía para mis propósitos, tu poder para mis proyectos, tu aprobación para mis ambiciones, tu cheque en blanco para lo que yo quiera. Yo soy como Juan y Jacobo. ¿Se siente identificado? Mis planes, mis proyectos, mis cosas, mis posiciones, mi cargo, lo que yo quiero ser, lo que yo quiero trascender. Quizás sinceramente podemos decir hoy delante del Señor, yo soy como Juan y Jacobo. Y la pregunta para finalizar, mis queridos, ¿a quién te pareces? ¿A Juan y Jacobo? ¿O te pareces al Maestro? A través de esta serie hemos querido considerar el aprender con el fin de imitar a nuestro Maestro. ¿Te pareces a Juan y Jacobo? Yo creo que todos en algún grado nos parecemos a Juan y Jacobo. Pero puede ser una buena oportunidad para humillarnos delante del Señor y decir, Señor, quiero más de ti, más de mi Maestro y menos de Juan y Jacobo. Quiero ser menos Juan y Jacobo y más como mi Maestro. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Necesitamos aprender del servicio de Cristo. Oramos al Señor. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque de un solo texto, un solo verso de tu palabra, podemos extraer tanta riqueza para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de este ejemplo de Cristo, Señor, que no vino para ocupar una posición que ya la tenía, que ya era suya, porque Él es el Dios de la gloria. Pero aún con todo eso, Señor, Él vino a darnos la mayor muestra de servicio, Señor. Porque a través de este texto aprendemos que la grandeza no está en los reconocimientos, en los aplausos, sino en a cuántos servimos, Señor. Esa es la verdadera grandeza, Señor. Ayúdanos, buen Dios, porque nosotros somos tan falibles, tan pecadores, Señor, y necesitamos de ti cada día, Señor. Cuando hayan atisbos de orgullo, de creernos algo que no somos, Señor, ayúdanos a ir inmediatamente en confesión delante de ti, Señor. A humillarnos, Señor. Reconocer que muchas veces actuamos como Juan y Jacobo, Señor. Y rogar, implorarte, Señor, ser más como nuestro Maestro, Señor. Ser siervos. Ser siervos, Señor. Si hay algo hacia el final de nuestra vida que queremos ser o hacer, es ser siervos tuyos, Señor. Nada más importa en esta vida, Señor, que servirte, Señor, con toda nuestra vida, con toda nuestra pasión, con todos nuestros talentos, dones, con todo lo que nos has dado, Señor. Danos pasión por tu obra, Señor. Danos pasión por servirte con excelencia, Señor. Te lo rogamos, Señor. Y si hay alguien aquí, Señor, que nunca, Señor, ha realmente rendido su vida delante de ti, que hoy pueda ser el día, Señor, que en arrepentimiento y fe puedan rendirse, Señor, humillarse, Señor, al observar este tremendo ejemplo de servicio. Gracias, buen Dios, por este tiempo. Gracias por tu bendita palabra. En Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.